crocheteras y crocheteros, en este video les voy a enseñar cómo realizar esta funda para transportar su tapetito de yoga. Es una bolsita muy cómoda, muy bonita y se necesitan los puntos básicos para realizarla. Les voy a dar el paso a paso para que ustedes también la puedan hacer. Entonces vamos con los materiales que necesitaremos. Entonces los materiales que vamos a necesitar para realizar nuestra fundita va a ser nuestra hilaza. En este caso yo voy a estar utilizando esta, que es una hilaza algo gruesecita. Voy a estar utilizando mi ganchillo, que es de 4 milímetros, del número 7. Voy a utilizar mi marcador de puntos y mis tijeritas. Entonces son todos los materiales que necesitaremos para realizarlo. De este se necesitan aproximadamente 250 gramos, 300 gramos, dependiendo del grosor que utilicen. Vamos a comenzar tomando nuestra hebra y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico voy a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Ahora voy a cerrar por completo mi anillo mágico y voy a realizar la vuelta número 2. Y en esta vuelta número 2 voy a realizar 6 aumentos. Recuerden que cada aumento son 2 puntos sobre un mismo punto. Entonces aquí tengo un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4, 5 y aquí el último, el número 6. Entonces aquí ya tengo ahora un total de 12 puntos bajos. Ahora voy con mi vuelta número 3 y en esta vuelta voy a realizar un punto bajo y un aumento. Voy a colocar mi marcador en el primer punto y voy a seguir esta secuencia de un punto bajo, un aumento durante toda esta ronda. Listo. Aquí terminé con un total de 18 puntos bajos. Ahora vamos con nuestra vuelta número 5. No, más bien esta es la vuelta número 4. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3. Sí, es nuestra vuelta 4. Entonces en esta vuelta voy a realizar 2 puntos bajos. Y un aumento. 1, 2 y un aumento. 1, 2 y un aumento. Y así me voy a ir siguiendo esta secuencia hasta llegar al marcador de puntos. Y al finalizar esta ronda tengo que tener un total de 24 puntos bajos.
Entonces ahora vamos con nuestra vuelta número 5 y en esta vuelta 5 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento. Y voy a seguir esta secuencia durante toda la vuelta. Aquí llevo 2, 3 puntos y un aumento. Y voy a continuar con esta secuencia hasta llegar al marcador de puntos. Y al terminar esta ronda tengo que tener un total de 30 puntos bajos. Ahora vamos con nuestra vuelta número 6 y en esta vuelta seguiremos la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces aquí solamente en el primero voy a realizar 2 puntos bajos y el aumento, y después seguiré con 4 puntos bajos y un aumento, y al finalizar esta ronda tengo que terminar con un total de 36 puntos bajos. Y también aquí al final nos van a quedar 2 puntos bajos si le hicieron como yo aquí al inicio. Entonces son 4 puntos bajos y un aumento. Y aquí, como les mencionaba, me van a quedar 2 puntos al finalizar esta ronda. Ahora vamos con nuestra vuelta número 7 y en esta vuelta voy a realizar 5 puntos bajos y un aumento, y voy a seguir esa secuencia por toda la ronda. Entonces aquí tengo 2, 3, 4, 5 y un aumento, y voy a continuar con esta secuencia hasta llegar al marcador de puntos. Y al finalizar esta ronda tengo que tener un total de 42 puntos bajos. Aquí ya terminé esta vuelta, ahora voy con la vuelta número 8 y en esta vuelta número 8 voy a realizar la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento. Aquí solamente en el primero voy a realizar 3 puntos bajos y un aumento, y ya después continuaré con 6 y un aumento. Y al finalizar esta ronda voy a tener un total de 48 puntos bajos. Y si realizan los primeros 3 puntos y el aumento, al final les van a quedar también los 3 puntos. Aquí ya realicé el último aumento y solo me restan los 3 puntos que les comentaba. Entonces así es como queda aquí hasta los aumentos que yo realizaré, y voy a realizar una vuelta más, pero esta solamente será de un punto sobre cada punto. Entonces van a ser 48 puntos bajos, que sería mi vuelta número 9. Y recuerden que esta base va a depender del tamaño de su tapete. En mi caso, yo nada más voy a realizar esta cantidad de vueltas porque el tamaño es delgado. Entonces, con esta es más que suficiente para que sea del tamaño ajustado. Pero si el de ustedes es más grueso, tienen que hacer una cantidad más grande de vueltas y solamente ir siguiendo la secuencia que tenemos de un punto bajo, un aumento, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a la medida que ustedes necesiten.
Y de igual forma lo que pueden hacer es medir cuánto mide su tapete y en base a eso realizar la base para su bolsita. Aquí ya terminé de realizar esta última vuelta, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas las que tenemos en la parte de la base. Y aquí les voy a mostrar cuánto mide mi base, que mide alrededor de 12 centímetros. Entonces yo así la voy a dejar ya y a partir de ahora voy a realizar las vueltas de altura. Recuerden que si ustedes necesiten más, pues hay que dar más vueltas para lograr llegar a la medida adecuada de nuestro tapete. Entonces ahora voy a realizar puntos medios altos en nuestra vuelta número 10. Para esto voy a tomar la lazada, voy a pasar mi gancho, sacar hebra y pasar por las 3. Entonces voy a repetir y esto lo voy a hacer tomando únicamente la hebra trasera de nuestro punto. Entonces voy a realizar un punto sobre cada punto tomando nuestra hebra trasera y realizando puntos medios altos. Aquí ya coloqué mi marcador en el primer punto y voy a seguir realizando un punto medio alto sobre cada punto bajo. Únicamente en esta vuelta número 10 vamos a tomar nuestra hebra trasera. Ya a partir de la vuelta número 11 tomaremos nuestro punto completo. Ahorita les muestro cuando termine esta vuelta. Aquí ya llegué hasta el marcador y ahora voy a continuar la vuelta número 11. Ahora sí tomando nuestro punto completo. Y igual voy a ir colocando mi marcador en el primer punto para saber dónde es que termino la vuelta. Y aquí voy a llegar hasta la vuelta número 75 realizando un punto sobre cada punto. Y siempre recuerden ir contando o midiendo dependiendo de su tapete. Entonces yo voy a llegar hasta la vuelta 75, pero si ustedes necesitan hacer más vueltas las pueden realizar. Igual ahorita que termine y a lo largo del proceso les voy a ir mostrando y también les voy a decir cuánto es que mide al terminar esta vuelta número 75. Aquí ya voy en la vuelta número 69 y así es como se ve. Y voy a continuar, aquí es donde termino esta vuelta y voy aquí. Entonces ya estoy casi por terminar, ya nada más me faltan 6. Entonces vamos a seguirle. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 75. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero lo voy a medir y mide alrededor
de 65 centímetros desde la parte donde terminamos la última vuelta hasta la base. 64-65 centímetros más o menos es lo que mide. Y ahora vamos a pasar a realizar nuestras vueltas aquí del final. Entonces para esto voy a quitar mi marcador de puntos. En mi siguiente punto voy a realizar un punto bajo y en el que sigue un punto deslizado. Entonces, como quien dice, aquí ya terminé todas las vueltas de altura. Ahora voy a subir con 3 cadenas al aire. Voy a tomar lazada, me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a realizar un punto medio alto. Entonces queremos lograr este efecto. Vuelvo a realizar una cadena al aire, tomo lazada, me vuelo un punto y en el siguiente hago mi medio punto. Y voy a seguir esta secuencia. Un punto medio alto, una cadena y me vuelo un punto. Y así hasta llegar a nuestras primeras cadenetas. Aquí se alcanza a ver mejor. Entonces hago un punto medio alto, una cadena, me salto un punto y continúo con esta secuencia hasta llegar a mis primeras cadenas. Y así tiene que quedar. Aquí ya realicé mi última cadeneta al aire y voy a cerrar con un punto deslizado en las primeras 3. Ahora vuelvo a subir con 2 cadenas y ahora voy a tomar la hebra trasera y voy a realizar un aumento sobre cada punto y también sobre las cadenas. Me voy a ir siguiendo esta secuencia de un aumento en cada una de ellas. Entonces 2 puntos sobre cada punto o sobre cada cadeneta que tengo de la vuelta anterior. Se me había pasado mencionarlo, pero son en puntos medios altos, igual que en nuestra vuelta pasada. Aquí ya estoy terminando y ya solamente voy a cerrar con un punto deslizado justo en donde comenzamos. Voy a cortar mi hebra y a realizar un nudito para después esconder esta hebra sobrante. Entonces así es como nos quedaría hasta el momento nuestra funda para nuestro tapetito. Ahora vamos a realizar las cadenas con las que vamos a cerrar nuestro bolsito, que las vamos a pasar por esta parte de aquí. Y yo aquí realicé un total de 100 cadenetas. Entonces ya solamente aquí voy a cortar mi hebra y esta con ayudita de nuestra agujita lanera vamos a pasarla por los huecos de esta forma. Entonces tenemos que recorrer todo alrededor de nuestro bolso. Y aquí ya llegué justo a donde dejé la tira del inicio. Y esta, como les digo, simplemente va a servir para cerrar nuestro bolsito.
de esta forma. Y aquí podemos hacer un moñito. Y como opcional podemos hacer en esta partecita un pequeño nudito para que no se nos vaya a soltar, no se pueda salir y se atore. Entonces yo lo voy a dejar así en ambos lados. Así, aquí ya nada más voy a cortar el restante y de igual forma de este otro lado. Y así es como nos queda. Ahora vamos a realizar la tira con la que nos vamos a colgar nuestro bolsito. Para esto voy a tomar mi hilaza nuevamente y voy a realizar un total de 8 cadenetas. Aquí tengo 8 y voy a subir con una más, ya que voy a empezar en la tercera. Entonces son un total de 9 y voy a comenzar a realizar puntos medios altos en las cadenetas. Y aquí va a depender del grosor que ustedes quieran la tira. Entonces en este caso yo la voy a dejar de este tamaño, mide aproximadamente 5 centímetros. Y entonces regresamos con 2, 4, 6, 7 puntos medios altos. Vuelvo a subir con una cadena y voy a continuar con puntos medios altos. Tengo que realizar los mismos 7 que realicé en la primera vuelta y de igual forma en todas las vueltas que realice tienen que ser los mismos 7, solamente subiendo con una cadena de altura. Aquí también, cada vez de que realice mi cadena de altura, tengo que voltear mi tejido y continuar realizando los 7 puntos que tengo. Entonces ahorita les muestro cómo es que nos queda al terminar nuestras vueltas. Y voy a realizar un total de 70 vueltas. Entonces aquí ya las terminé y les voy a decir cuánto mide. Miden alrededor de 71 centímetros. Entonces ahora que ya tenemos nuestra tira, vamos a tomar nuestra bolsita y aquí en la parte de abajo vamos a comenzar a unirla. Entonces la vamos a unir realizando puntos bajos. Voy a pasar mi agujita justo por aquí y voy a ir tomando mi punto completo y una cadena de aquí y voy a ir realizando puntos bajos hasta pasar por los 7 puntos que tengo. Este ya es el último. Voy a realizar mi punto bajo y ahora en la siguiente cadena voy a realizar un punto deslizado. Voy a tomar mi hebra, la voy a cortar y voy a realizar un nudito muy bien ajustado para que no se nos vaya a desbaratar. Y esta hebra la voy a pasar para la parte de adentro y así es como nos queda ajustado nuestra tirita. Queda muy bien asegurada de ambos lados y ahora la tengo que asegurar por la parte de arriba. Entonces me voy a ir derechita hacia donde corresponde y justo aquí donde tenemos estas cadenetas vamos a realizar lo mismo. Entonces voy a tomar mi hilaza
voy a realizar un pequeño nudito y voy a pasarla por aquí y por aquí. Voy a empezar aquí con un punto deslizado, una cadena, y sobre este mismo punto voy a realizar mi punto bajo aquí mismo para dejarlo aún más asegurado. Y voy a continuar tomando mi punto, mi cadena y haciendo mi punto bajo. Aquí ya estoy terminando de unir y ya solamente aquí voy a realizar mi punto deslizado, corto mi hebra y voy a realizar mi pequeño nudito. Y después esta hebra la voy a asegurar con esta que tengo aquí y esta otra. Entonces aquí ya tenemos nuestra correíta para poder colgarnos nuestra bolsita. Déjense los muestro mejor. Aquí ya se alcanza a ver mucho mejor. Y aquí ya quité las hebras que me quedaron, ya las escondí. Y este sería el resultado de nuestra funda para nuestro tapetito de yoga. Queda muy bonita, muy resistente. Aquí podemos ver que está muy bien agarrada su asita y nosotras mismas la podemos realizar. Espero y les haya gustado mucho este video. Recuerden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos videitos. Hasta la próxima.